Gracias a Luca y la Banda Bot por amenizarnos un día más con su música. Y gracias a vosotros por estar de nuevo de vuelta en Huellas. Hoy con nosotros vamos a tener a un educador que siempre relacionó democracia, experiencia y educación. Con todos ustedes, John Dewey. ¿Qué tal está, señor Dewey? Ha sido muy amable de aceptar nuestra invitación. Estoy seguro que nuestros telespectadores estarán deseando escuchar todo su conocimiento. Usted es muy conocido por relacionar siempre democracia, experiencia y educación, y creo que va a ser un apetitoso plato de saberes para los futuros docentes que nos estarán escuchando hoy. Pero para darle inicio a las preguntas, señor Dewey, que el público querrá escucharle a usted más que a mí, pensando en su enfoque pedagógico, ¿cuáles son los elementos que considera fundamentales de la didáctica? Veo que vas directo al grano. Intentaré dar la respuesta más certera posible. Desde mi punto de vista, los procesos de instrucción están unificados en la medida en que se centra en la producción de buenos hábitos de pensamiento. Por más que podamos hablar sin error del método de pensamiento, lo importante es que el pensamiento es el método de toda experiencia educativa. Por tanto, los elementos esenciales del método son idénticos a los elementos esenciales de la reflexión. Son, primero, que el alumno tenga una situación auténtica de experiencia, que se haga una actividad continuada en la cual se interese por sí mismo. Segundo, que un auténtico estímulo surja de esta situación, como el estímulo de pensamiento. Tercero, que el alumno tenga la información y haga las observaciones necesarias para tratarlo. Cuarto, que las soluciones sugeridas le hagan ver que él es el responsable de obtener una ordenación correcta. Y quinto, que tenga oportunidad y ocasión de comprobar sus ideas mediante la aplicación para aclarar su significado y descubrir la validez por sí mismo. Es muy interesante cómo su descripción se centra principalmente en el estudiante y no en el docente. Pero, ¿esto no sucede actualmente? Nos gustaría saber un poco su opinión sobre cuáles son las estructuras y los métodos actuales de la educación llamada tradicional o que sigue aconteciendo hoy día, ¿no? Pues mira, con otros compañeros he intentado explicar la relación entre la escuela y la vida en general de la comunidad. Y hemos llegado a la conclusión de que son necesarios ciertos cambios en los métodos y materiales de trabajo escolar que se podrían adaptar mejor a las necesidades sociales de hoy. Considero que hoy en día todo está organizado para escuchar, porque estudiar simplemente las lecciones de un libro no es más que otra manera de escuchar, marca la dependencia de un espíritu respecto de otro. Hablando comparativamente, la actitud de escuchar significa pasividad, absorción. Quiere decir encontrarse delante de determinados materiales ya elaborados, que han sido preparados para los estudios de la escuela, por la dirección, por el maestro, y que los niños han de hacer suyos tanto como sea posible en el tiempo más corto que se pueda. En las aulas tradicionales hay muy poco espacio para el trabajo del niño. En la mayoría de casos ha habido falta de talleres, de laboratorios, de materiales, de herramientas con el que el niño pueda construir, crear e investigar activamente. E incluso ha faltado el espacio indispensable. Las cosas que tienen relación con estos procesos ni siquiera tienen lugar definitivamente reconocido en la educación. Son aquellos que las autoridades educativas describen generalmente como actividades de adorno. Podemos resumirlo afirmando que el centro de gravedad está fuera del niño y que está en el maestro, en el libro de texto. Al final y por todas partes donde queráis, excepto en los niños y en las actividades inmediatas al niño. Y en este sentido, ¿qué alternativas propondría para cambiar este escenario escolar que parece no funcionar? Desde mi punto de vista, hay que dejar que los niños actúen, se individualicen, que dejen de ser una masa y se conviertan en seres tan intensamente distintos como los que conocemos fuera de la escuela, en casa, dentro de la familia, en el parque o en el vecindario. El cambio que ahora está llegando a nuestra educación está desplazando el centro de gravedad. Se trata de un cambio, de una evolución no muy diferente a la que Copérnico introdujo trasladando el centro astronómico de la Tierra al Sol. En este caso, el niño se convierte en el Sol, alrededor del cual giran los dispositivos de la educación. Es el centro alrededor del cual se organiza todo. Si tomáramos como ejemplo un hogar ideal para organizar la escuela, tendríamos la escuela ideal. Sería un lugar donde se hacen afirmaciones, se sugieren preguntas, se discuten cuestiones y el niño también participa en las tareas de la casa. Y de esta manera adquieren hábitos de ingenio, de orden y consideración hacia los derechos y las ideas de otros. La escuela ideal debería tener un laboratorio en miniatura donde poder hacer sus investigaciones. El niño haría excursiones y paseos y mantendría conversaciones que le abrieran las puertas a todo el mundo exterior. Veo que usted propone un aprendizaje bastante vivencial. ¿Podría detallarnos cuáles son los aspectos que considera fundamentales dentro del proceso educativo? Sí, tomando en base este concepto de educación,
el proceso educativo tiene dos vertientes, una psicológica y otra sociológica, y ni una se puede subordinar a la otra. Ninguna de las dos se pueden abandonar sin que se consigan resultados perjudiciales. De estas dos vertientes, la psicológica es la fundamental. La capacidad y los instintos del niño proporcionan el material y constituyen el punto de partida de toda educación. La educación se reduce a una presión ejercida desde fuera. Esta puede dar algunos resultados externos, pero no puede considerarse verdaderamente educativa. Por esto, sin una comprensión de la estructura psicológica y de las actividades del individuo, el proceso educativo será fortuito y arbitrario. Asimismo, el conocimiento de las condiciones sociales y del estado actual de la civilización es necesario para interpretar correctamente las capacidades del niño. Las dos partes, la psicológica y la social, se relacionan orgánicamente. Entonces, señor Dewey, según usted, ¿qué rol desempeña la escuela y cómo se debería de relacionar con la sociedad? Pues partiendo de las dos vertientes educativas que acabamos de mencionar, la escuela es, en el primer lugar, una institución social. La escuela ha de representar la vida actual, vida tan real y vital como la que el niño hace en casa. La escuela como institución habría de simplificar la vida social actual, ya que la vida actual es tan compleja que el niño no puede entrar en contacto con ella sin padecer o confusión o desconcierto. Luego, como tal, la vida social así simplificada, la vida escolar ha de ir creciendo gradualmente fuera de la vida de casa. Ha de presentar las actividades al niño y reproducirlas de manera que aprenda progresivamente su significado y sea capaz de representárselas por su parte. Gran parte de la educación actual fracasa porque se salta estos principios fundamentales de la escuela como una forma de vida comunitaria. Es decir, la escuela como una extensión de la sociedad. Realmente bastante interesante. Pasando a otro tema, usted también relaciona la educación con el crecimiento. ¿Podría ahondar un poco más sobre esa relación? Realmente es bastante simple. El poder crecer depende de la necesidad de los demás y de la plasticidad. Ambas condiciones se dan plenamente en la infancia y en la juventud. La plasticidad o poder de aprender en la experiencia significa la formación de hábitos. El hábito significa el control sobre el ambiente, el poder para utilizarlo para los propósitos humanos. Los hábitos adoptan la forma de la habituación o del equilibrio general y persistente de las actividades orgánicas con un ambiente y de las capacidades activas para reajustar la actividad a las nuevas condiciones. La primera proporciona el fondo del crecimiento y la última constituye el crecimiento. Los hábitos activos suponen pensamiento, invención e iniciativa para aplicar las capacidades a las nuevas aspiraciones. Se oponen a la rutina, que marca una determinación del crecimiento, ya que el crecimiento es la característica de la vida. La educación constituye la misma cosa en el crecimiento, no tiene un fin más allá de ella misma. El criterio del valor de la educación escolar, en la medida en que se crea un deseo de crecimiento continuado y proporciona los medios para hacer efectivo, es de hecho el deseo. Muchas gracias, señor Dewey. Ahora, con su permiso, tenemos que pasar a una pequeña pausa publicitaria. En unos momentos volvemos en Huellas. Hola humanos, soy un oso. Por favor, dejad de cortar los árboles y ensuciar el bosque. Cada vez es más difícil comer y descansar tranquilo aquí. Y aquí también, dejad de tirar basura que me hacen sentirme raro. ¡Jaja! Planeta solo hay uno y soy el mejor. Andalucía es una tierra preciosa, ¿verdad? Sin embargo, hay datos muy importantes que se mantienen invisibles. El 35,8% de la población de Andalucía, es decir, 3 de los 8 millones de andaluces, están en riesgo de pobreza y exclusión social. Y te preguntarás qué significa esto. Pues bien, estar en riesgo de pobreza supone ganar menos de 820 euros al mes, mientras que estar en privación material, social y severa implica diferentes limitaciones como no poder participar en actividades de ocio, irse de vacaciones una semana al año o reemplazar muebles rotos. Se sabe que las condiciones económicas de la familia influyen sobre el aprendizaje de los niños. ¿Y tú? ¿Vas a tener en consideración estos elementos invisibles para educar? Bueno, señor Dewey, ya estamos aquí de vuelta en Huellas. Vamos a continuar con la entrevista. Siguiendo con el proceso educativo, hay un elemento al que usted también le da mucha importancia, que es el rol del maestro. ¿Qué función tiene el docente dentro del proceso educativo? Pues según considero, el maestro tiene un papel clave como guía y facilitador en el proceso educativo, no para imponer ideas, sino para seleccionar las influencias que recibirán los estudiantes. El maestro no está en la escuela para imponer ciertas ideas o para formar unos hábitos determinados en el niño, sino que está en calidad de miembro de la comunidad para elegir las influencias que han de afectar al niño y para ayudarlos a responder adecuadamente a estas influencias. Considero que el maestro debe utilizar su experiencia y juicio para determinar cómo los estudiantes deben enfrentarse a la vida.
De esta manera, la tarea del maestro, sobre la base de una experiencia más amplia y un juicio más maduro, consiste únicamente en determinar de qué manera la disciplina de la vida ha de llegar al niño. Además, considero que el maestro está comprometido no solo en la enseñanza de los individuos, sino también en la formación de una vida social apropiada. A su vez, considero importante subrayar que cada maestro se percate de la dignidad de su vocación, que se percate de que es un servidor social, reservado al mantenimiento de un auténtico orden social y en la seguridad de un crecimiento verdaderamente social. Entiendo que esto se relaciona entonces cuando usted habla de la educación como dirección, ¿cierto? He estado estudiando esta cuestión a lo largo de mi carrera y siempre me ha parecido algo a tener en cuenta para actuar como docente. La función general de la educación se reviste en forma de dirección, control o guía. La dirección es un término más neutral y sugiere el hecho de que las tendencias activas de los dirigidos son orientadas conforme a un cierto plan continuo en vez de ser dispersas sin finalidad. La dirección expresa la función básica que tiene en un extremo convertirse en una ayuda guiadora y en el otro en una regulación o regla. La educación intencional, en este sentido, significa preparar un ambiente especialmente seleccionado, haciéndose la selección sobre la base de los materiales y métodos que promueven específicamente el desarrollo de la dirección deseada. Y señor Digui, ¿todo esto influiría en el enfoque y en la selección de los materiales educativos? Exactamente, José. Las materias deberían cambiar para enfocarlas más al ambiente social, de manera que permitan una educación al niño tal que no sea literalmente repetir un libro de texto. Además, los contenidos deberían ser todos los perseguidores de la evolución social de los niños y no comprender, como por ejemplo sucede con la materia de la historia, un pasado distante, ya que acaba convirtiéndose en una cosa muerta e inerte, sino que debería representar las fases de la vida y la evolución social. Aparte de la adaptación de las asignaturas para recoger unos conceptos más sociales, soy partidario de que las imágenes son el gran instrumento de la enseñanza. Aquello que un niño adquiere de cualquier objeto se le presenta no es nada más que la imagen que de él se forma. Los materiales del plan de estudios de la escuela han de marcar la diferenciación gradual desde la unidad primitiva inconsciente de la vida social. No hay, pues, una sucesión de estudios en el programa ideal escolar. Si la educación es vida, toda vida tiene, vista desde fuera, un aspecto científico, uno artístico y uno cultural, y uno de comunicación. Por esto, no puede ser verdad que los estudios apropiados para un determinado grado sean puramente la lectura y la escritura, y que en un grado más tarde se puedan introducir la literatura o la ciencia. El progreso no consiste en una sucesión de estudios, sino en el desarrollo de actitudes nuevas y de intereses nuevos hacia la experiencia. Sugiero, por tanto, un enfoque interdisciplinario, donde las materias se relacionen entre sí y con la vida cotidiana. Señor Digui, después de todo lo comentado hasta ahora en la entrevista, ¿cuál es para usted el mayor peligro en el que se ve la educación hoy día? Pues considero que la dinámica de las escuelas se aparta de las condiciones educativas y eficaces del medio extraescolar. Necesariamente sustituyen un espíritu social por un espíritu libresco y pseudointelectual. Los niños van indudablemente a la escuela para aprender, pero aún no se ha demostrado que el aprender se realice más adecuadamente cuando se hace de él un asunto separado conscientemente. Cuando se les trata de este modo, tiende a eliminar el sentido social que precede a participar en una actividad de responsabilidad y valores comunes, y el esfuerzo consagrado a un aprender intelectual aislado contradice su propio fin. Podemos lograr una actividad motora y una excitación sensorial manteniendo a un individuo aisladamente, pero no conseguiremos de este modo que comprenda el sentido que tienen las cosas en la vida de la que es una parte. Podemos asegurar una habilidad técnica especializada en álgebra, latín o botánica, pero no el tipo de inteligencia que se dirige la habilidad para fines útiles. Solo se alcanza la dirección social de las disposiciones dedicándose a una actividad conjunta, en la cual el uso hace que una persona del material y de los instrumentos se refiere conscientemente al uso que están haciendo otras personas de sus capacidades y recursos. Viendo la importancia que usted le da a la relación entre sociedad y democracia y sabiendo que vivimos en una democracia, ¿cómo deberían entenderse para usted los fines de la educación dentro de un contexto democrático? Muy buena pregunta, José. Este tema ha causado mucha controversia durante varios años. A mi parecer, y teniendo en cuenta el contexto democrático, los fines de la educación deben ser en consecuencia de las condiciones existentes. Deben basarse en una consideración de lo que ya está ocurriendo, en los recursos y las dificultades de la situación. Los fines educativos son justamente iguales que los fines de cualquier otra ocupación dirigida.
El educador, como el agricultor, tiene que hacer ciertas cosas, ciertos recursos para hacerlas y ciertos obstáculos que vencer. Su fin es simplemente utilizar las diversas condiciones que se le presenten, hacer que colaboren con sus actividades y energía en vez de ir unas contra otras. Lo mismo ocurre con el maestro. Es tan absurdo para éste asignar sus propios fines como los objetivos adecuados para el desarrollo de los niños, como lo sería para el agricultor establecer un ideal de cultivo independientemente de las condiciones existentes. Los fines significan la aceptación de responsabilidad por las observaciones, anticipaciones y arreglos requeridos para realizar una función, sea el cultivar o el educar. Ya estamos acabando con la entrevista. Es una auténtica pena, pero quería hacerle una última pregunta. ¿Cuál es para usted el valor de la educación y cómo influye esta sobre la evolución social? En mi opinión, la educación va más allá de aprender un tema o información. Es lo que nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades mentales, sociales, emocionales y a pensar de una forma crítica y aprender a desarrollar la imaginación. La educación también es válida para generar cambios en una sociedad y para entender el mundo desde diferentes expectativas y tener nuevas oportunidades y participación en la humanidad. La educación comienza desde que uno nace, se va aprendiendo desde el primer momento, pero se hace de forma inconsciente. Toda educación evoluciona por la participación del individuo en la conciencia social de la raza. Este proceso comienza inconscientemente casi con el nacimiento y va formando progresivamente las capacidades del individuo, saturando su conciencia, configurando sus hábitos, educando sus ideas y examinando sus emociones y sentimientos. A través de esta educación inconsciente, el individuo llega gradualmente a participar de los recursos intelectuales y morales que la humanidad ha conseguido reunir. Se convierte en heredero del capital consolidado de la civilización. La educación más técnica y formal del mundo no puede desviarse de este proceso general sin perder seguridad. La única cosa que puede hacer es organizarlo o distinguirlo en alguna dirección particular. La única educación verdadera se consigue estimulando las capacidades del niño según las exigencias de las situaciones sociales en las que se encuentra. Mediante esta exigencia, el niño es estimulado a actuar como un miembro de una unidad y a salir de su limitación original en sentimientos y acciones, y a formarse en un concepto de él mismo que desde el punto de vista del bienestar del grupo al que pertenece. Por las reacciones que los otros tienen ante sus actitudes, el niño llega a saber qué significa esto en términos sociales. El valor que tiene se refleja en él. Señor Dewey, excelente. Muchas gracias. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Estoy seguro que la relación entre democracia y escuela dará mucho que pensar. Gracias una vez más por haber aceptado la invitación para participar en Huellas. Gracias. Pues el agradecimiento es mío por haber estado dialogando sobre temas que nos incumben a todos. La democracia depende en gran medida de la educación, y esto que hacéis en Huellas también es educación.